Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a compartir sobre la vida de Job y vamos a ver qué es qué es lo que nos va a mostrar la palabra, ¿no? En la vida de Job vamos a mirar la vida de él, ¿no? De qué forma Dios le mostró la justicia de Dios a Job, ¿no? Que Job es instrumento de Dios para hablar para hablar a nuestro corazón, ¿no? Entonces, para esto vamos a mirar Job capítulo uno, el versículo uno. Job capítulo uno, versículo uno. Y espero y aspiro que tengan la Biblia en la mano. Vamos a ir a Job capítulo uno, versículo uno. Espero que hayan escuchado bien. Job capítulo uno, versículo uno dice: Hubo un hombre, perdón, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así dice, ¿no? Y vamos a ver el versículo 2. Bueno, el versículo 2 es corto, pero hay versículos que son largos y no los voy a poner en el video. Entonces, porque son muy largos y para la gente que no ve bien, pues es mejor que lo lea, ¿no? Que lo lea con su propia Biblia, ¿no? Si quieren, ¿no? Versículo 2 dice, de Job capítulo uno dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Versículo 3 dice: su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Y aquí viene lo importante, versículo 4 y versículo 5 dice: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y el versículo 5, que es largo, muy largo, dice, el versículo 5 dice: y acontecía que habiendo pasado, perdón, y acontecía que habiendo pasado en turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces aquí en la vida de Job, ¿qué podemos ver? Voy a tomar agüita. Vivía una vida piadosa, ¿no? Job. Este hombre llamado Job vivía una vida piadosa. Dice que tenía hijos, dice que tenía hijos y que hacían banquetes, que comieron y que, bueno, ofrecía holocaustos porque quizás sus hijos han cometido una blasfemia contra Dios, ¿no? Hoy en día hay gente así. Hoy en día hay gente así, ¿no? Hay gente, ese tipo de personas que ayunan, que leen la Biblia, que oran, pero eso no está mal, eso no está mal. Pero de ahí que lo hagan de forma religiosa, que lo hacen de forma muy buena, muy correcta. En el versículo 6 hay un quiebre. En el versículo 6 de Job capítulo uno hay un punto crítico, ¿no? Y lo que les mencioné hace poquito, es necesario mirar esto más profundamente, ¿no? Que gente que se cree buena, religiosa, porque hace ese tipo de cosas y así. Pero si miramos en el versículo 6 hay un punto de quiebre, ¿no? Vamos a ver qué dice Job, capítulo uno, versículo 6, dice:
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, entre los hombres tan religiosos, tan buenos, entre tantos hombres religiosos que hay en la tierra, Dios se miró, puso su mirada en Job. Job es ese tipo de personas que se creen tan buenos y que por no creer en su corazón como es realmente, no lo ven de esa manera. No saben ni creen cómo es su corazón realmente. Vamos a ir a Salmos. Vamos a ir a Salmos 53. Vamos a ir a Salmos 53. Vamos a ver qué dice ese versículo porque es muy importante, ¿no? Salmos capítulo 53. Y dice, Salmos capítulo 53, versículo del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Versículo 2 dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Versículo 3 dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Entonces Dios, ¿cómo nos muestra? ¿Cómo nos da a entender que ningún ser humano es bueno? Que ningún ser humano, ninguno es bueno, ¿no? Lucas capítulo 18, versículo 19. Pero humanamente existen personas buenas, pero humanamente, ¿no? Y existe lo que es el Premio Nobel de la Paz, así, ¿no? Pero para Dios, todos nosotros los seres humanos somos malos. Por eso, en Génesis capítulo 6, hay un diluvio. Hay gente que por su propia conciencia, gente que es más buena, y que por su propia conciencia hay otra gente que son más malos. Hay gente que cree que son más buenos y hay otros que creen que son más malos que buenos y otros más buenos que malos y así. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, el versículo 5. Vamos a ver qué dice ese versículo para saber cómo Dios nos ve, cómo Dios nos está mirando, ¿no? Génesis capítulo 6, versículo 5. Gracias. Génesis 6, 5. Aquí dice, Génesis 6, 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, Dios, ¿cómo nos ve a nosotros? Dios ve de nosotros una fuente de maldad, una fuente como un río de maldad. Porque para nuestro propio corazón, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, pues nosotros por nuestro propio corazón vamos a juzgar a los demás. Vamos a creer de nosotros mismos que nosotros somos mejores que los demás, pero a nuestro propio punto de vista. Jesús dijo que el que en Él cree, el que cree en Dios, el que se conecta con la palabra de Dios, de su interior va a salir agua viva, va a correr agua viva. Entonces, la única manera para que una persona de su corazón no salga esa maldad, para que de sí mismo no salga esa maldad, el ser humano se llene de la palabra de Dios, se llene del agua viva, que es la palabra de Dios. Cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, del agua viva, que es lo mismo,
sale lo bueno. Sale lo bueno. ¿Por qué? Porque está lleno de la palabra de Dios. Por consiguiente, sale lo bueno. Pero no porque sea de nosotros mismos. No es porque sea de cada uno de nosotros, no. Sino porque es del corazón de Dios. Porque lo que brota de Dios, lo que sale de Dios es bueno. Y por eso sale lo bueno. No por nosotros mismos. No porque perdón. No porque nazca de nosotros. Porque tengamos algún poder super mágico así que sale esa sabiduría o ese conocimiento. No, es el corazón de Dios. Vamos a ver Marcos, capítulo 7. Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Primero está el libro de Mateo y después está Marcos. Está Marcos, capítulo 7, por favor. Marcos, capítulo 7. Vamos a mirar qué dice esos versículos. Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. Vamos a ver qué dice. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23 dice, todas estas maldades salen de dentro, salen y contaminan al hombre, ¿no? Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, el que no conoce su propio corazón, dice que no roba, que no mata, que no es avaro, etcétera, etcétera, ¿no? No es que no lo haya hecho, que esa persona que haya dicho eso no es que lo haya hecho, sino que dentro de su corazón está eso. Así aunque no lo haya hecho, así aunque no lo haya hecho, de dentro sale, porque eso permanece ahí. Una persona que no se conoce a sí misma va a confiar en sí misma. ¿Por qué? Porque no se conoce. Por eso la Biblia es un libro de misterios, un libro de cosas ocultas, que por eso la Biblia está para poder ver eso. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23. Vamos a ver qué dice ese versículo. Proverbios, que está en el Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 4 versículo 23. Me pasé mucho. Aquí está. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda, sobre toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así dice, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Así. Es muy importante esto. Entonces, y miramos Jeremías capítulo 17, versículo 9, que es algo muy importante. Y vamos a ver este versículo, Jeremías 17, 9. Vamos a ver qué dice ese versículo. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿Dios cómo nos ve a nosotros? ¿Dios cómo ve a la humanidad? Aquí dice Jeremías 17:9. ¿Cómo Dios nos ve a la humanidad en general? Para eso vamos a ver Lucas capítulo 18, del versículo 18 al 19. Vamos a ver qué dice ese versículo. Jeremías 17:9, miramos que el corazón es engañoso y perverso, ¿no? Más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, es importante saber, perdón,
es importante saber que no podemos confiar en nosotros mismos. Entonces, ese versículo de Jeremías 17:9 es necesario que lo conozca, así sea todo el mundo, para que sepa que no puede confiar en sí mismo. Y como hemos dicho, si la persona no se conoce a sí misma, pues va a empezar a confiar en sí misma. ¿Por qué? Porque no se conoce. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo Dios nos ve? ¿Cómo Dios nos ve? Lucas capítulo 18, versículo 19 y versículo 18 también. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿O qué haré? O mejor dicho, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Perdón. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya. Versículo 19 dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces, ¿cómo Dios nos ve? Que ninguno hay bueno, que solo Dios es bueno. Entonces, claro, nosotros por naturaleza éramos buenos y que Dios es bueno y lo que Él hizo era bueno, así, ¿no? Que nos hizo justos. Pero en Génesis capítulo 2, el hombre, Adán y Eva eran justos. Adán era justo. En Génesis capítulo 2, Adán era justo. Pero en Génesis capítulo 3, Adán pecó. Adán se convirtió en malo. Adán se convirtió en pecador a partir de Génesis 3. Pero en Génesis 2 no. En Génesis 2 él era bueno. Él era justo. ¿Qué significa que es malo? Que del corazón sale esa maldad. Sale como una fuente de maldad. Eso significa que es malo. Pero ¿qué significa que es pecador? ¿O qué es pecador? El pecador, pues, cuando se convirtió en pecador, ¿o qué significa pecador? Es que es incrédulo. Adán se convirtió en incrédulo, en un ser incrédulo. Jesús murió por nuestros pecados. ¿Nos hizo justos o nos hizo buenos? Ahí está la pregunta. Cuando Jesús murió por nuestros pecados, ¿nos hizo buenos o nos hizo justos? ¿Cuál de esos dos? Nos hizo justos. Ser justo es diferente a ser bueno. La persona que no se conoce piensa que es pecador pero bueno. Piensa que es pecadora pero buena persona. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 7. Uy, ya estoy acá. Bof. Romanos capítulo 7, versículo 15 y 16. Espero que vean ese versículo. Si ustedes quieren, Romanos capítulo 7, versículo 15 y 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y bueno, volviendo a Job capítulo 1, vamos a ir a Job capítulo 1. Esto está más para acá. Job capítulo 1. Job capítulo 1, ya estando acá, Dios le quiere enseñar a Job que Job es muy malo, pero Job se creía muy, pero muy bueno. En el versículo 6 que lo hemos leído, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ya lo hemos leído, ¿no? Entonces, Dios tiene un plan que si nadie en la tierra lo puede, nadie lo convence en la tierra, nadie lo puede convencer
de que Job es malo, Dios lo envió a Satanás, que de que él puede brotar la maldad pura. La maldad pura es de Satanás, sale de él, ¿no? La maldad donde sale lo más descomunal es de Satanás. Porque cree, Job piensa que sale de él la bondad. Y para eso vamos a mirar el por qué Dios lo recomendó a Satanás. ¿Por qué Dios entregó a Job a Satanás? Vamos a ver Job capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a ver qué dice ese versículo. Job capítulo 1, versículos 6, 7 y 8. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Dios mismo está direccionando el corazón de Satanás hacia Job. Lo está enviando hacia Job. ¿El corazón de quién? El corazón de Satanás hacia Job. Esto es muy curioso, ¿no? Porque Job era tan arrogante, Dios utilizó a Satanás para poder enseñarle de que cuán malo es. Cuán malo es. Entonces, en el versículo 8 al 11 vamos a ver qué dice. Job capítulo 1, versículo 8. Job capítulo 1, versículo 8 al 11 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Versículo 10 dice, ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11 dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora, vamos a ver el versículo 12. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Ahora todo lo que tenía Job, le pertenece a Satanás, menos su vida. Dios le dijo en el versículo 12 que se puede meter con él, que está en sus manos, pero que no lo toque, que no toque su vida, que no lo mate, que no le haga nada malo a su vida. Pero Job no sabe esto. Sigue siendo religioso, haciendo sacrificios, etc. Hay gente engañada que piensa que Dios lo ayuda, que Dios está con ellos, pero en la Biblia enseña que todo lo que tenía Job le pertenece a Satanás. Pero Job no lo sabe, ¿no? Job no sabe esto. En el versículo 13 dice, y un día, o sea, no se sabe el día, no se sabe cuánto tiempo pasó, pero dice, y un día que sus hijos y hijas comían, bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Aquí no se sabe cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Que todo lo que le pertenecen ahora son de Satanás.
Y bueno, aquí dice que un día, no se sabe cuánto tiempo. Desde el versículo 14, todo es la obra de Satanás. Vamos a ver el versículo 14 que dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, ¿no? Y el versículo 15 dice, y aconteció los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. El versículo 16 dice, aún estaba éste hablando cuando vino otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que eso es fuego de Dios. O sea, la pregunta es, ¿eso que dice esa persona es fuego de Dios realmente? No. O sea, eso que dijo que vino otro mensajero, ¿no? Que le dijo que descendía fuego de Dios. ¿Eso es fuego de Dios? Estos mensajeros dijeron que eso era fuego de Dios, pero no era fuego de Dios, no lo era. Estos mensajeros no son de Dios, porque para poder engañar le dijeron a Job que eso era fuego de Dios. Y Job, escuchando estas palabras, pensó que esto venía de Dios. Entonces, estos mensajeros son de Satanás, pero Job no logra diferenciar, no escucha la voz de Dios. Entonces, en el versículo 16 dice que ellos solo escaparon. Que quién se lo, o sea, perdón, ¿quién se le puede escapar de Dios? Nadie se le puede escapar de Dios. Pero estos mensajeros en el versículo 16 dice que ellos solos escaparon, que ellos escaparon, pero que ese fuego viene de Dios. Entonces, ¿realmente alguien se puede escapar de Dios? No, nadie. Pero aquí ellos dicen que se escaparon de Dios. Dios sabe todo. No existe ninguna cosa, ninguna forma que se le escape a Dios. Pero Job cree que eso es de Dios. Entonces en el versículo 17 de Job capítulo 1 al versículo 19 dice, Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, ya en el versículo 20 dice que se postró, que adoró a Dios. Aquí muchas veces, entonces en el versículo 20 de Job capítulo 21 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Entonces, en el versículo 20 dice que él se postró, que adoró. Dice que él está convencido de que todo ese trabajo es de Dios. Que todo eso que ha hecho, que todo lo que le ha pasado en ese momento, en ese lapso de tiempo, es de Dios. Pero eso no es así. Pero él adora. Por eso, porque él cree que él es muy correcto. Él se cree muy recto en su vida. En el versículo 21 vamos a ver qué dice. Job
Job capítulo 1 versículo 21. Dijo, desnudo salí y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dijo y Jehová quitó. Jehová dio, perdón, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vuelvo a repetir. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, aquí expresa Job que él es muy bueno. Es como pegarse de un dedo en un martillo y gritar de risa. Pero ¿qué expresa aquí? Que él es muy bueno. No. Otros gritan, otros lloran al pegarse con el martillo, ¿no? Pero eso de que se peguen el martillo y que le dé risa. Pero bueno, este Job se creía muy bueno y puse el ejemplo del martillo, ¿no? Las personas que se pegan con el dedo en el martillo, pues empiezan a maldecir, a decir groserías, porque se pegaron con el martillo. Y en el versículo 22 vamos a ver qué dice. Y con esto creo que ya finalizo. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué dice ese versículo? Que en todo esto que le pasó a Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, aquí ya terminamos de compartir el día de hoy. Gracias a las personas que han asistido acá en el live, en el en vivo. Y bueno, este live, este en vivo, quedará subido a YouTube. Bueno, este live, para las personas que se lo han perdido, este en vivo, quedará subido a YouTube. Y nos pueden encontrar, así como nos llamamos aquí en el perfil de TikTok, Salvador de los Pecados. Así nos pueden encontrar allá en YouTube para que puedan ir mirando y volver a ver el live, este en vivo, este video, ya con tiempo. Entonces muchísimas gracias y gracias a Dios porque me permitió volver a compartir el día de hoy. Y bueno, nos estaremos viendo el lunes, nos estaremos viendo pasado mañana, el día lunes, para seguir compartiendo de esto y mucho más. Y bueno, si alguien tiene una pregunta, ya sabe que me puede escribir en privado, al privado me pueden escribir. Y el número mío de WhatsApp está en el perfil de TikTok mío, y en el perfil de TikTok que está acá, no sé si es acá o acá, aquí o allá. Pueden encontrar mi número, lo pueden guardar y me pueden escribir por WhatsApp. Por si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud sobre la Biblia, si tienen alguna pregunta de la salvación, del Evangelio, y me la pueden hacer la pregunta. O si no, me pueden preguntar en el último video que hemos subido aquí en TikTok, en la plataforma de TikTok. O aquí, si lo están viendo en YouTube, aquí en el último video que hayamos subido al canal de YouTube o en el video que sea de YouTube. Pero bueno, me pueden hacer la pregunta en el último video de TikTok que hayamos subido o en cualquier video de YouTube en el canal. Y muchísimas gracias y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por permitirme un día más para compartir tu palabra. Gracias por las personas que tú has traído. Gracias a las personas que tú has traído al día de hoy para que escuchen la palabra, para que se nutran, para los hermanos también. Gracias a las personas que van escuchando el Evangelio, que han visto estos live y que les ha salido porque han hecho de pronto alguna búsqueda en TikTok de cosas cristianas, de la Biblia, de alguna religión en específico, o doctrina, o cosas relacionadas con la Biblia en TikTok, porque han buscado, le han salido estos live, estos videos, estos en vivos, y pueden estar aquí hoy en día escuchando el Evangelio puro y sin mancha.
un evangelio que es la leche no adulterada, que es esa palabra viva y eficaz. Padre, te doy gracias por las personas que ya han recibido la salvación el día de hoy, que puedan seguir escuchando los videos en TikTok, en YouTube, en la plataforma que sea, que gracias a que han visto esto, que han escuchado tu palabra, lo que viene de ti, el corazón de Dios, por tu gracia, por tu misericordia, los que han recibido la salvación, es gloria a ti, gloria al Padre Celestial, gloria a ti, Padre amado. Gracias, Padre, por las personas que han asistido y a los que todavía no han recibido la salvación. Permíteles en su corazón lo que ha pasado en la vida de Job, para que él por fin reconozca, deje su integridad, su razón, que lo vamos a ver en otro, lo vamos a explicar esta partecita de la integridad y todo esto, el concepto de integridad o su razón o, bueno, sí, su integridad. Lo vamos a explicar en otra próxima oportunidad con lo que pasó con Job. Gracias, Padre amado. Permíteles en su misericordia que puedan recibir, que no me miren a mí, que no me miren a mí, a este hombre que les está predicando, sino que vean por medio de mí a Cristo, que les comparte el Evangelio, que Cristo es el que les comparte el Evangelio por medio de mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que las personas puedan humillar su corazón, que Dios humille su corazón para que puedan recibir esta agua viva, esta palabra en su corazón a los que todavía no han recibido la salvación. Padre, te damos gracias y te damos gracias, Padre amado, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias a la gente que está viendo este video, este live. Nos veremos el próximo live, en el próximo en vivo, el día lunes. Y esta repetición quedará subida al día siguiente o de pronto el lunes. Y bueno, ya el día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, durante la semana tengo tiempo para editarlo y subirlo al día siguiente. Pero mañana, por ser un día, estoy mejorándome de la garganta, de la tos, y por eso estoy tomando agua, pero ya estoy mejor. Estoy mejor que el día de ayer, estoy mejor que estos días, estoy mejor que el día de ayer. Gracias, amigos y hermanos, y nos veremos hasta la próxima. Chao.